Buenas tardes, estimadas y estimados alumnos. Bienvenidos a la segunda semana de Problemática de la Vivienda. En este espacio virtual de encuentro que tenemos, vamos a arrancar con la segunda semana con unos temas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, vamos a hablar esto del hábitat digno, ¿no? Y sobre todo empezar a comprender por qué es necesario. Dejo un par de preguntas para que vayamos trabajando en la semana. ¿Por qué no podemos hablar ya de el problema de la vivienda y sí tenemos que hablar del problema del hábitat? Este va a ser el primer punto a trabajar en esta materia. Ya en algunos de los videos les he adelantado que vamos a hablar sobre el concepto de hábitat digno. Es más, esta materia, si fuera por mí o por el resto del equipo de la cátedra también comparte el criterio, tendríamos que decir que estamos hablando de problemática del hábitat. Es decir, ¿solucionamos el problema de la falta de vivienda solamente garantizando un techo o dando una vivienda con techo, con materiales adecuados? ¿O el problema es más amplio, es más complejo, como se dice ahora? ¿De qué sirve? Siempre solíamos poner en la cátedra la imagen de una vivienda en el medio de un basural, es decir, una vivienda con toda su estructura consolidada, es decir, con agua, con servicio, con los servicios adecuados. Pero eso garantiza que estamos garantizando el derecho a un hábitat adecuado. Y ya no hay que hablar de un derecho a una vivienda, es un hábitat. El concepto de hábitat es más amplio, es decir, hábitat implica, como vamos a trabajar un autor muy importante e interesante que se llama Miguel Ángel Barreto, que él dice que el hábitat está compuesto por una serie de elementos o de factores, entre ellos los factores ambientales, factores económicos, factores urbanísticos. Es decir, no solo cuando hablamos del problema de hábitat es la vivienda es un componente más del hábitat. Vamos a hablar del hábitat como desde la perspectiva de los derechos. Entonces esa es un poco la idea, ¿no? El hábitat es un derecho desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué hablamos del hábitat desde la perspectiva de los derechos humanos? Otra cuestión que me gustaría que mantengamos presente, el hábitat desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, para garantizar un hábitat digno, dice Miguel Ángel Barreto, es necesario garantizar un conjunto de factores. Por ejemplo, el derecho a un techo, el derecho a los servicios, agua, cloaca, seguridad en la tenencia, es decir, que nadie pueda venir y sacarme la vivienda, ¿no es cierto? Pero además otros servicios que vienen asociados, es decir, el derecho a la educación puede garantizarse si no tenés un espacio adecuado para estudiar. Hoy en mismo, pensémoslo, si no tenemos por lo menos conexiones a internet, ¿cómo hacemos para poder estudiar? Es difícil y casi imposible en esta condición de pandemia. Entonces, teniendo la vivienda, ¿solucionamos todos los problemas? No. Es un concepto más amplio, por eso tenemos que hablar de hábitat. Es decir, podemos tener una vivienda, pero no tenemos trabajo, por ejemplo, o no tenemos acceso a la escuela. Una vivienda en un cerro o en el piedemonte mendocino totalmente alejada. ¿Esa es una solución habitacional acorde? No, si no garantizamos que ingresen o lleguen los servicios como el servicio de transporte, por ejemplo, o una vivienda que no tenga acceso cercano a los centros de salud. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema del hábitat digno, ¿bien? El hábitat, que es un concepto más amplio que el derecho a una vivienda. Fíjense, hay una evolución, y eso lo vamos a ver en el próximo video, que tiene que ver que al principio se hablaba, allá por la década de 1940, del derecho a un techo. Había que garantizar una cobija donde te protegías del frío, del calor, y se ha ido evolucionando eso a partir de distintos acuerdos internacionales. Entonces no solamente es el derecho a un techo, sino tiene que haber el acceso a una vivienda, a un techo, en un lugar adecuado, con los servicios, con agua potable, con trabajo cercano, con centros de salud. Bueno,
En fin, no quiero aburrirlos más y nos vemos esta semana. Vamos a tener un foro, un wiki y una serie de actividades que serían interesantes. Recuerden que este miércoles 17:40 tenemos nuestra clase en vivo. Aquellos que no puedan seguirla podrán después seguirla en el Unco Digital porque la vamos a subir. Les dejo un abrazo grande y gracias por participar de la cátedra.